Bien está la nafta, el precio, 12% subió desde que comenzó el conflicto, la guerra en Medio Oriente. Hay algunas dudas en el horizonte económico de la Argentina y por eso hemos invitado nuevamente a Tomás Amedja, economista, para hablar del gran tema que es la inflación, qué va a pasar con los combustibles, y sobre todo cómo se puede desenvolver la Argentina, ¿no?, en esta situación tan particular. Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, chicos, gracias por la invitación, para mí un placer estar acá. Igualmente para nosotros. Bueno, ya muchos oyentes nos planteaban esto de la suba de la nafta, de los combustibles, de un 12%, y hasta dónde va a ser sostenible este IPC del 2,9%, teniendo en cuenta lo que genera en términos de costos logísticos también la suba de los combustibles. ¿Cómo lo ves? Perfecto, bueno, esta situación nueva de la guerra de Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán genera, digamos, un impacto doble en Argentina. Por un lado, por el precio del tipo de cambio, que ahora les voy a hablar de eso, voy a empezar hablando primero por la inflación, que el otro es el nivel de precios. La guerra lo que impacta mayormente, como todos sabemos, es el precio del petróleo. El precio del petróleo impacta directamente en las naftas, que han venido teniendo aumentos bastante altos en los últimos días. ¿Qué es lo que está pasando? Y esto no, de hecho no es algo solamente que afecta a Argentina, sino que afecta a todo el mundo. ¿Qué va a pasar con el abastecimiento de petróleo? Porque recordemos que Irán controla el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo digamos, mundial. Si bien abastece mayormente a Asia, no tanto a Europa y a las Américas, pero impacta directamente en el precio del petróleo. Esa es la guerra política o geopolítica internacional que está luchando principalmente Trump, tratando de ver cómo hace para que el resto de los países que tienen reservas en petróleo liberen gran parte de esas reservas e impulsen el precio del petróleo hacia abajo. Obviamente claro, Trump tiene un compromiso directo, o no sé si un compromiso, es la palabra, un interés directo en que el precio del petróleo baje, porque no solamente impactaría los niveles de inflación de Argentina, sino también los de Estados Unidos, y les podría generar un problema económico serio, como una recesión en Estados Unidos, lo cual, digamos, pondría en jaque, por ejemplo, la reelección de Donald Trump. Entonces, la expectativa de todos los analistas económicos, por un lado, es realista, porque vos decís, che, hay un conflicto serio en Medio Oriente que puede impactar y mantener los precios del petróleo alto, pero por otro lado tenemos el interés político y personal del líder número uno del mundo, que es Donald Trump, para que ese precio baje. Claro. Entonces, mientras esto sea algo transitorio, probablemente el impacto en precios sea transitorio también, y después vamos que las naftas se acomoden cuando el precio del petróleo baje, o puede ser que sea algo más persistente en el tiempo, y eso sería un problema. Vos sos joven también, y te pregunto, ¿viste alguna vez en la Argentina bajar un precio? Porque claro, muchos dicen, mientras dure el conflicto, es difícil pensar en una rebaja de precios marcada o pronunciada. Ahora, ¿viste que bajen los precios o crees que la nafta está hoy a valores exagerados en la Argentina, por ejemplo? Y ahora está alta, pero bueno, responde, como te digo, a la suba del precio del petróleo. Ha pasado igual que la nafta ha bajado. Pasó, creo que fue el año pasado cuando el petróleo también tocó niveles bastante bajos. De la nafta tuvo un pequeño retroceso. Obviamente, si el petróleo había bajado 10%, la nafta bajó 2 o 3. Ahora también la realidad es que el petróleo subió casi al doble y la nafta tampoco que duplicó su precio, sino que siempre... Con el barril a 74. Claro, también, ¿no? Exactamente. Fue otro momento. Hoy igual mantenemos niveles de inflación bastante altos y sobre todo tenemos una tendencia de inflación alta. Cuando vos ves el último dato de inflación de 2,9, es casi el doble del mínimo que tuvimos en mayo del año pasado del 1,5%. Exacto. Y esto es bastante preocupante porque vos decís, bueno, ¿por qué sube la inflación todo y por qué no baja? Si Milei dijo que tenía básicamente un compromiso personal también con la baja de la inflación y que se está haciendo todo para que eso suceda, ¿no? En Argentina... llevamos, si querés, adelante un proceso de inflación alta que lleva más de 50 años. Por lo tanto, eliminar la inflación es 95% una cuestión monetaria, es decir, de arreglar el sistema financiero argentino, y un 5% en desacostumbrar a la gente a los procesos inflacionarios. Hoy lo que estamos viendo también es que mucha gente, no sé, si los que tienen obra social, seguramente todos los meses les llega el mail con los saludos parroquiales, claro, con el aumento de la obra social, que siempre es el mismo del IPC. Es decir, todos están haciendo ajustes de precios, lo que se le dice backward looking, y generando esta inflación pegajosa o stick inflation, que se dice en inglés, que hace que no podamos desinflacionar, porque todo el mundo, como el dólar ahora está relativamente estable, ya no ajustan más por tipo de cambio. Entonces, bueno, a ver cuánto fue el IPC, 2.9, bueno, yo ajusto 2.9% mi lista de precios. Y eso está pasando en muchos rubros de la economía. Entonces hace que, por ejemplo, el dato de inflación del 2.9 de febrero es el promedio de precios, pero tuviste todo lo que tiene que ver con subsidios, vivienda, luz, gas, servicios básicos, que subió muchísimo por encima de eso, y después tenés toda la parte de estacionales, que incluso bajaron los precios también. Y el promedio te dio 2.9. Pero cuando vos sacás estacionales, es decir, ves la núcleo, sacás estacionales y regulados,
te dio 3% la inflación núcleo. Entonces vos decís, che, ¿por qué fue tan alta la inflación núcleo? Porque la carne subió mucho en los últimos 3 meses. Sí, claro. Diciembre 7%, enero 6%, y creo que febrero también fue un 6,5%. Pero si vos sacás la carne también y decís, saquemos todos los precios que están locos, igual la inflación te da cercana al 3%, es decir, la núcleo. Y eso, esto ya es una opinión personal, es por el rezago que tiene todavía el proceso de desinflación de Milei. ¿Por qué? Porque Milei no dejó de emitir dinero el día que asumió. Si bien se corrigió rápidamente el déficit fiscal, se dejó de emitir por ese lado, pero se siguió emitiendo por el lado del desarme de los pasivos remunerados. ¿Se acuerdan de lo que eran las LELIQs? Sí. Bueno, eso era pelota de pesos, se fue soltando en la economía para desarmar esa bomba que aumentó la base monetaria y, digamos, hace que el proceso de desinflación sea un poco más lento. Pero ese tema ya está prácticamente solucionado. De hecho, durante el año 2026 se achicó muchísimo la cantidad de dinero que hay en la economía y deberíamos empezar a ver los precios descender. Está desacelerando bastante más lento de lo que la mayoría de los economistas consideramos. Hoy vi remarcaciones. De hecho, vos ves el REM, que es el Reglamento de Expectativas del Banco Central, y para febrero marcaba 2,7 y 2,9, después de venir varios meses haciendo, digamos, revisión de expectativas al alza, porque cuando vos agarras de octubre, noviembre del año pasado, te proyectaba una inflación muchísimo más baja de la que estamos viendo ahora. ¿Y crees que, a ver, pensás en realidad que es creíble esto? Son declaraciones del presidente hablando de un 0 o un IPC comenzando por 0 durante el próximo mes de agosto. No, o sea, realmente sería, no digo que es por imposible, esta misma inercia, ¿no? No digo que es imposible, pero no. Por ejemplo, ahora en marzo no vamos a tener un IPC más bajo que el de febrero, probablemente sea igual o más alto, solamente por una cuestión estacional de que educación suele subir más de 20% en el mes de marzo. Para una comparación, el año pasado subieron 22% de ese rubro. Y las naftas, que también están aumentando un montón, tienen un impacto muy grande en el IPC, por lo tanto veo muy difícil que marzo dé por debajo de lo que dio febrero, y de acá a agosto habría que ver, seguramente va a ser más baja y veamos una inflación en torno al 1,5%, por debajo del 2%, pero que arranque con 0 puntos. No digo que sea imposible, pero dado el contexto actual es bastante optimista. Pasa, Tomás, que tenemos un mundo inflacionario, porque fíjate tú que este aumento que nosotros tenemos hoy con respecto a la nafta y lo que estamos diciendo, viste los oyentes que saltan como pelota, evidentemente, porque lo sufren, pero tenemos una subida de costos muy altos absolutamente en todo. El primero, por ahí los fletes, por ahí lo normal que nosotros vemos a través de la nafta. Pero, por ejemplo, yo había sacado unos datos hoy de qué cosas están pasando por el estrecho y cuáles no. Y no está pasando urea, por ejemplo. No están pasando ciertos productos que van a la industria médica. No están pasando helio, no están pasando azufre, no están pasando cosas que van sobre el agro para una cosecha 2026, van sobre los medicamentos. Es decir, tenemos problemas adicionales a esta cuestión que si no se solucionan rápidamente, la Argentina los va a sufrir muchísimo. Nosotros obviamente todos esos productos los importamos para nuestra industria. Podrá estar floja, podrá estar baja, pero llegado el momento, obviamente son costos. Y eso nos va a repercutir, pienso yo, inmediatamente. Acá va implícita la pregunta, obviamente, Tomás, que sos el que sabes. Digo, va a repercutir este mes, el mes que viene. Digo, evidentemente estamos a la espera, estamos plantando otros productos. Seguramente esto va a repercutir el mes que viene, el otro y el otro. Sí, a ver, en términos de por ahí materias primas más raras, por decirlo de alguna manera, como las que nombraste, no lo tengo tan fresco, para serte 100% sincero, pero no veo a nivel internacional una crisis de materias primas, salvando el petróleo y los commodities más conocidos en general, que de hecho es algo que lejos de perjudicar a Argentina, nos fortalece, porque el hecho de que suba el petróleo, por ejemplo, hoy con nosotros con Vaca Muerta, que estamos exportando cerca de 10.000 millones de dólares anuales en petróleo, no es lo mismo exportarlo a mitad de precio que al doble de precio. Obviamente los ingresos de divisa van a ser mucho más grandes. Aluminio también, el 35% del aluminio pasa por allí, quiere decir que nuestro amigo de Aluar va a sacar alguna ventaja. Pero evidentemente son números, el 45% de algunos productos farmacológicos pasan por allí, de algunos insumos farmacológicos. Entonces uno ve que hay una crisis mundial, por eso empecé un poco con ese discurso. Tenemos como una inflación en el mundo, porque esto lo va a sufrir prácticamente todos. Europa tal vez más que nadie, que fabrican determinadas cosas. Bueno, la India ya estaba diciendo que es un gran fabricante de medicamentos, estaba diciendo que ya tenía problemas y que iba a suspender la fabricación si seguía el conflicto hasta fines de marzo. O sea, como que el mundo está en otra
cuestión, más allá de que obviamente sube el precio del petróleo y nos vamos a beneficiar. ¿Me explico? Sí, por eso también hay presión por parte de todos los países del mundo para, digamos, frenar el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Estás viendo también que Trump anda pidiendo por favor apoyo político y también militar de parte del Reino Unido, de Alemania, de Francia, de España. Y todos medios que le dicen, yo no me quiero meter porque justamente no quiero tener problemas en mi cadena de producción. Y los que hacen presión para, lejos de, digamos, de escalar esto, tratemos de solucionarlo. Incluso también desde Irán se dice que están tratando de frenar un poco, por lo menos, digamos, digamos, los ataques militares para poder tratar de negociar una salida relativamente pacífica de este tema y recuperar el control del Estrecho de Hormuz para que la globalización no se frene, ¿no? Claro. Ahora, Tomás, hay un tema también importante, hablando ya de las cuentas públicas y de hecho el dato de ayer del superávit fiscal otra vez promocionado por el gobierno, y está planteado para adelante también hasta dónde hay margen para seguir, por un lado, rebajando el gasto público, seguir con una política fiscal bastante dura, en términos del gasto sobre todo, y si tiene margen el gobierno para bajar impuestos, porque más allá de todas las reformas que se aprobaron en el Congreso en el último verano, también se habla de la necesidad de llevar a cabo una reforma impositiva. Digo, ¿es el contexto ideal para hacerlo o no? No es el contexto ideal porque todavía el superávit fiscal no es tan abultado como para hacer una rebaja de impuestos de la que verdaderamente nos importan a todos. Me acuerdo la última vez que vine hablamos de este tema. El IVA, impuesto a las ganancias, débitos y créditos, ingresos brutos son los impuestos que de hecho más se le cayó la recaudación. Le ha caído mucho, exactamente. 10% más o menos interanual. En términos reales, por supuesto. Sí, sí. Lo cual es un problema para el gobierno, pues si te cae la recaudación, lejos de seguir bajando los impuestos, tendrías que en todo caso seguir bajando el gasto, como bien acabas de decir vos. El gasto están tratando de no bajarlo más, ¿sí? Tratan de que se quede un poquito atrasado respecto a la inflación, entonces no hacer una baja nominal, pero en términos reales disminuye. Lo que está tratando de hacer el gobierno es aumentar la recaudación vía reactivación económica o formalización de la economía, pero obviamente eso lleva tiempo. Yo no veo ahora espacio para que el gobierno realmente haga una baja significativa de impuestos. Obviamente que bajan algunos impuestos, como los que nombramos la vez anterior, que no tienen un impacto directo en la gente, pero que sirven como propaganda para poder decir, bueno, esta es nuestra intención y este es el camino hacia donde vamos. Esperen un poco más. Al agro y demás. Exactamente, que vos decís, bueno, benefician a algún sector. Yo no lo veo como que están tratando de a dedo beneficiar a ese sector, sino que tratan de bajar impuestos donde pueden, que no genere un impacto significativo en las cuentas públicas y que al mismo tiempo traten de incentivar un poquito la actividad económica. ¿Y ahí las provincias y municipios qué pueden hacer? Y provincias y municipios tienen toda la parte de ingresos brutos, por ejemplo, que es algo que controlan directamente las provincias, que no quieren bajar porque es una de sus principales fuentes de ingreso. La verdad es que las provincias, cuando vos ves, digamos, sus cuentas públicas, la mayoría estaba súper desordenado y la mayoría tiene las cuentas bastante mejor. Mendoza, por ejemplo, uno de los casos donde tenemos las cuentas públicas ordenadas, si bien no nos sobra plata, en los últimos años de gestión, te diría las últimas 3 gobernaciones, han tenido las cuentas públicas en orden y eso se nota mucho, sobre todo en los mercados financieros, cuando queremos salir a colocar deuda, que tenemos mucha demanda y da muy buenas tasas en relación a otras provincias que no tanto. Pero no ves margen, digamos, para empezar a bajar impuestos por lo menos en este año. No lo veo. O sea, de vuelta, impuestos que realmente te impacten a vos y a mí, que nos digan, les voy a bajar ingresos brutos, te voy a bajar impuestos a las ganancias. 0.4 en el último BM no favorece a... Lo que puedo llegar a ver es que si hay una reforma impositiva, que se baje impuesto a las ganancias, que las escalas se vuelvan a modificar y que los rangos de cobro se disminuyan, pero no mucho. Y en el tema de la reactivación, por último, ¿qué herramienta tiene el gobierno para justamente generar más o mejor actividad económica? Porque se habla mucho de la precarización, de la reforma laboral como una de las posibilidades para, sobre todo, generar empleo registrado, pero vemos, por ejemplo, datos de la metalúrgica o metalmecánica que ayer mostraba un dato duro que de cada 10 máquinas solo 4 están funcionando, hay una capacidad ociosa bastante alta, no se reactiva tampoco ese sector. Bueno, el agro sí, la energía, o por lo menos vaca muerta sí, pero después tenés el rubro textil con serias dificultades, hasta cierre de empresas, el comercio ahí también pendulando según el rubro o el subrubro. Digo, ¿qué margen hay o qué herramienta tiene hoy el gobierno para hacer más dinámica la actividad?
Crédito e inversión son los compromisos más grandes del gobierno, es la forma en la que los países crecen de forma genuina. Por supuesto, vos podrías aumentar el gasto público, lanzar dinero a la calle y que empiece a circular y eso genera actividad económica, pero termina desembocando en inflación y crisis recurrentes. Entonces, la forma en la que crecen los países es a través del crédito, es decir, adelantando consumo futuro. Que digas, bueno, me voy a ir a comprar un auto en un montón de cuotas, me voy a comprar un televisor en 18 cuotas, avivando el comercio en distintas industrias, y por el lado de las empresas a través de la inversión. El RIGI, que fue el régimen de inversión para grandes empresas, tiene ya inscriptos un montón de proyectos. Ahora hace poquito, por ejemplo, Transportadoras del Sur también anunció una inversión de 5.000 millones de dólares, pero está todo muy ligado a la minería y el petróleo, es decir, que todavía no vienen a impactar en lo que sería industria manufacturera o el comercio, incluso inversiones de gran envergadura que realmente de vuelta nosotros lo podamos ver en la calle. Eso va a ser consecuencia de un aumento en el consumo, y el aumento del consumo va a ser consecuencia de un aumento en el crédito, que hoy es 5 veces más bajo de los países de la región, y el aumento del crédito solamente va a venir acompañado de una baja de la inflación, porque nadie va a sacar un crédito con las tasas siderales que tenemos hoy en el mercado. Tomás, muchas gracias por esta visita a MDZ Radio. A ustedes, chicos, un placer. Escuchaban a Tomás Ametlla, economista, analizando el panorama económico, lo que está dejando el conflicto, la guerra en Medio Oriente y las perspectivas de los próximos meses para la Argentina. Breve tanda, enseguida seguimos en Libre de Humo.